de los problemas más frecuentes para quienes escriben habitualmente, incluso para los que lo hacen en WhatsApp, en las redes sociales o en los comentarios de videos de YouTube, como los que puedes dejar aquí abajo, es cómo reconocer cuándo utilizar los signos de puntuación. En este video vamos a trabajar algunos aspectos que te pueden ayudar a mejorar en ese aspecto de tu redacción. Hola, soy Walter Enciso. Bienvenido, bienvenida. Continuamos con el capítulo número 2, lección 2 de este curso de redacción efectiva para profesionales independientes y emprendedores. Antes de continuar, te invito a que le des me gusta al video si te sirve o te gusta el contenido que estamos ofreciendo. También puedes suscribirte al canal para apoyar nuestro contenido y para que podamos crecer, para que podamos ser un poquito más. Y si sabes de alguien que pueda o le guste o le sea de utilidad el contenido, puedes compartir este video. También te recuerdo que todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 horas subimos un nuevo video de este curso hasta que podamos concluirlo. Y por último, para terminar, te recuerdo que en el link del comentario fijado en el comentario fijado te dejo un link para que puedas descargar los ebooks de cada capítulo y cada lección que te ofrecemos en este curso. Continuamos. Un elemento modificador o los elementos modificadores son los que precisan la significación del sujeto y del predicado de la oración. ¿Cuáles son los elementos modificadores? Los elementos modificadores, como vimos anteriormente, son los que modifican al sujeto o al sustantivo o al verbo que está dentro del predicado. En este caso vamos a ir identificando, por ejemplo, el sustantivo principal en este caso es el erizo. Aquí tenemos algunos verbos como vivía, tenía, gustaba, otro verbo. Con eso ya tenemos dos sustantivos y tres verbos dentro dentro del párrafo y contenida dentro de las tres oraciones. En realidad vamos a trabajar con estos elementos, con los dos sustantivos que identificamos y con los verbos para poder comprender a qué nos referimos con lo que son los elementos modificadores. Cada uno de estos sustantivos por sí solos o cada uno de estos verbos por sí solos da una información específica. En este caso sabemos que el personaje principal de este cuento es un erizo, es un animal. También sabemos que vivía, que tenía, en este caso un carácter, y que le gustaba la compañía de los demás. Son referencias o informaciones que tenemos nosotros a partir de elementos o núcleos puntuales en la oración, que son los sustantivos y los verbos. Ya vimos en la lección anterior que el núcleo principal es el verbo, pero para que ese verbo tenga una mayor importancia o especificación, tenemos que ofrecer, a partir de algunos elementos, algunas especificaciones puntuales. ¿En qué ayuda esto a la escritura? Por lo general, esta se estructura, por ejemplo, cuando tenemos erizo, era feo, sabemos que el verbo ser o el verbo estar, son verbos copulativos, no tienen una significación esencial en sí mismos y el núcleo de esta oración es nominal y no verbal. Pero lo que es interesante para que podamos entender el elemento a quién está modificando específicamente, tenemos que saber que este feo hace referencia al erizo. En este caso no está modificando al verbo, porque por lo general los verbos también están acompañados de elementos que modifican su significado. Entonces, como este es un caso particular, que ya lo vimos en la lección anterior, lo que hace en este caso el adjetivo feo es modificar al sustantivo. Entonces, a eso nos referimos con elementos modificadores. ¿Cuándo cortar la idea? Cuando la idea queda precisa, específica o completa, ¿sí?
puede estar dividida por un punto seguido, puede estar dividida entre comas, que ya vamos a ver enseguida cuándo sí y cuándo no, o puede estar dividida por un punto y aparte cuando la idea ya está completa o cuando el párrafo en sí ya está completo. Esto significa que cuando yo al sustantivo le he puesto un artículo que acompaña su significado, el erizo, cuando ya le puse un verbo transitivo en este caso, un verbo copulativo, perdón, en este caso, y ya le puse una característica, era feo, y quiero darle en este caso inclusive, fíjense que podemos poner un punto seguido y la idea estaría completa. Lo que hace el autor acá es agregarle una información, como habíamos mencionado, equivalente, y lo que quiere es conectar esa idea equivalente con la otra, por lo tanto usa un nexo coordinante. Entonces, ofrece otra idea similar para decir que el erizo tenía una esencia y era consciente de eso, ¿sí? Fíjense que aquí él utiliza un punto seguido para ofrecer otra cuestión que tiene que ver eh, con una idea opuesta a la que venía relatando. Entonces, de esta manera se puede, eh, cuando una idea base que tiene que ver con el núcleo que habíamos hablado de su sujeto, sustantivo y verbo predicado, cuando esa idea base tiene los complementos, tiene los elementos que completan la idea, que hace que se entienda, o en este caso ya es una cuestión narrativa, hace que se enriquezca el concepto que quiero ofrecer, ya lo puedo o cortar con un punto y seguido y seguir con una idea que esté relacionada con la idea anterior, o puedo cortar cuando voy a ofrecer otra idea. En este caso, en el primer párrafo hay una presentación del personaje, de cómo era, de dónde vivía y una cuestión de carácter que refleja en la última oración. Como ya sabemos o tenemos una información inicial en este primer párrafo, lo que hace el autor es cortar con un punto aparte y continuar con otro aspecto de la narración que tiene que ver con un evento o una situación eventual que le sucede al personaje. Entonces, como la idea no tiene absolutamente nada que ver con la esencia o con la presentación, entonces a partir de ahí se corta la idea y se sigue en otro párrafo. Aquí también se busca una estructura diferente, ¿sí? Un verbo, también tenemos aquí un sustantivo y insípida es un adjetivo que está modificando a esfera. Una esfera insípida, esta construcción nominal está eh, modificando al verbo encontró. Encontró una esfera insípida, es decir, la esfera insípida es lo que encontró esa persona que no es nuestro personaje principal, ¿sí? En el camino. Entonces, esta es la manera en la que vamos construyendo nuestros textos. A partir de una idea base, vamos complementando con algunos elementos, adjetivos, artículos, pronombres, eh, adverbios que van completando la idea base que tenemos nosotros. Entonces, pensar en ideas bases e ir complementando hace que nosotros podamos progresar en nuestro texto. La frase modificadora. Las frases modificadoras de un sustantivo o de una oración pueden ser especificativas, que son las que van sin comas de separación, y las explicativas, que están separadas entre comas. Por último, con el mismo texto, ¿cuándo tenemos que utilizar una frase modificativa? ¿Sí? Que tenga que ser especificativa o explicativa. La especificativa hace alusión a una situación puntual, especifica una situación puntual. En este caso, por ejemplo, vamos a separar esta oración para poder trabajar mejor. Bien, solo se atrevía a salir a altas horas de la noche y hasta aquí podríamos ver, esta es una
oración que podría ser prácticamente una idea principal, ¿sí? Se atrevía a salir a altas horas de la noche. Estos son elementos modificadores. A salir. Salir es un verbo que está en infinitivo, por lo tanto deja de ser verbo para ser un sustantivo dentro de la construcción oracional. Salir a altas horas de la noche. Todos estos elementos nos ofrecen información de a qué se atrevía el erizo. Hasta aquí podríamos tener una idea completa. Si yo quisiera especificar, lo pondría sin comas. Especificaría que si oía pasos rápidamente, sus púas, erizaba sus púas y se convertía en una bola oculta a su rubor. Es decir, que se defendía. Eso estaría especificando si lo pongo sin comas. Esas son frases especificativas, especifican una situación puntual. Si yo pongo entre comas como estaba al comienzo, lo que estoy haciendo es explicar la situación puntual por la cual hacía, o como consecuencia, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una bola que ocultaba su rubor. Entonces, si la frase va entre comas, lo que hacemos es explicar, y esa explicación inclusive se puede extraer del texto y la frase no va a perder sentido. Ahora, cuando la frase específicamente no está entre comas, lo que hacemos es especificar y eso no se puede extraer porque es una cuestión que nos da información puntual sobre qué evento, en este caso, qué evento hacía que él reaccionara de esa manera. O también una variante que cuando ya usaste las comas, que también es muy útil y se puede utilizar, es como está aquí, por ejemplo, como ya está usando coma, fíjense, una vez alguien encontró una esfera insípida, coma, este tremendo alfiletero, punto, en lugar de rociarlo con agua o arrojarle humo, como aquí va a hacer una descripción de algunos aspectos y va a utilizar muchas comas, lo que hace el autor es utilizar una frase explicativa, ¿sí? En lugar de rociarlo con agua o arrojarle, tomó una sarta de perlas. Fíjense que si yo extraigo esa parte, no pierde sentido. Pero en lugar de utilizar las comas, utiliza guiones. ¿Sí? Utiliza guiones, que es una alternativa cuando vamos a utilizar muchas comas para que nuestro texto no sea, no abunde las comas. Vamos a decir, es una manera de no cargar con comas tu párrafo o tu texto y utilizar una variante a esto que son los guiones. Para recordar y concluir lo que vimos en esta lección, los elementos modificadores y las frases modificadoras guían en gran medida la escritura y definen la puntuación dentro de tu texto. Y recordad, si no estás suscrito, puedes apoyar lo que estamos haciendo suscribiéndote al canal, activando la campanita, las notificaciones, y si sabes de alguien que puede o a quien le pueda ser de gran ayuda, compartir el contenido, que también nos ayuda mucho. Te espero en la próxima lección, en donde vamos a trabajar aspectos que tienen que ver con el orden y la claridad en tus textos. Te espero.